Ya está todo listo. Nos encontramos en Impacto Económico, revisamos los números y las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Acompáñanos. México rechaza presiones de Washington para frenar flujo migratorio. AMLO propuso a Trump retirar sus anunciadas medidas arancelarias. En nuestra lista económica hablamos de los paraísos fiscales, cómo se forman, quiénes están detrás de ese capital que flota en aquellos territorios. Le contamos en breve. Y el gigante tecnológico chino Huawei seguirá apostando a su tecnología 5G. En Economía 360 ampliamos más. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó su postura de rechazo a las medidas arancelarias de Washington como medida de presión para frenar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. El mandatario de México instó hacia su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, para que retire las amenazas de imponer estos aranceles hacia productos mexicanos a cambio de detener esa migración irregular que llega desde territorio mexicano. Desde este 10 de junio, Estados Unidos ha dicho aplicaría un arancel de 5% de importaciones mexicanas y también aumentaría mensualmente hasta un 25% el día 1 de octubre. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o con medidas coercitivas. Asegura que el país cumple su responsabilidad en torno a la política de migración. Abogó también por la vía diplomática para mediar en torno a ese asunto. El plan de Trump afectaría por lo menos el 80% de las exportaciones mexicanas que están dirigidas justamente al territorio vecino de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo el presidente mexicano al respecto. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Vamos por más. El portal ruso Sputnik afirma que el gobierno argentino se habría sumado al plan de robo de activos de Venezuela promovido por el gobierno estadounidense. Ampliamos mucho más en el siguiente informe. Documentos revelados en las últimas horas confirman que Argentina se sumó a la operación internacional para bloquear activos de Venezuela en el exterior, en el marco de la maniobra del opositor Juan Guaidó para hacerse del dinero venezolano fuera de fronteras. El portal argentino iProfessional informó que el consorcio de gestión del puerto de Dock Sud decidió caducar el permiso que permitía a la empresa filial de petróleos de Venezuela en Argentina, Petrolera del Cono Sur, utilizar el espacio en el puerto industrial donde distribuía combustible para 70 estaciones de servicio. La causa que motivó esta medida se debió a que Petrolera del Cono Sur no pagó en los últimos meses el canon exigido para operar. Sin embargo, el portal de investigación venezolano Misión Verdad indica que las dificultades económicas de la empresa petrolera del Cono Sur obedecen al cierre de cuentas impuestos por varios bancos argentinos, en cumplimiento de directivas del Departamento del Tesoro estadounidense. Una de las figuras claves en la operación del bloqueo a la filial de PDVSA ha sido la venezolana residente en Argentina, Elisa Trota Gamus, quien que se presenta como embajadora de Venezuela ante Argentina y designada por el parlamentario opositor Juan Guaidó. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de un plan integral de atención a las víctimas de la guerra económica aplicada por el gobierno de Estados Unidos a través del bloqueo y la persecución financiera. El mandatario de Venezuela convocó hacia los integrantes de las más de 1000 bases de misiones socialistas, tal y como se le conoce, que están desplegadas por todo el país, igual como al equipo de gobierno para atender al pueblo venezolano que se encuentra afectado por este bloqueo económico de los Estados Unidos. Despliegue que se iniciará desde este 1 de junio a través
través de los consultorios del Sistema de Salud Integral, las 13.000 escuelas, 3.117 casas de alimentación, al igual que en los centros de atención Negra Hipólita y la misión Barrio Adentro, entre otros sistemas de misiones. El objetivo es captar todas las necesidades y realizar diagnósticos. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro reitera que el bloqueo económico estadounidense vulnera el derecho a la salud del pueblo venezolano. Este no es el camino. Hacerle daño a los humildes, hacerle daño a los necesitados, hacerle daño a gente enferma que era atendida por PDVSA. Resulta que PDVSA en algunos lugares del mundo tenía acuerdos para atender pacientes, como algunos pacientes con problemas de la médula ósea, que eran trasplantados en Italia y en otros lugares, y PDVSA pagaba directamente esos tratamientos. Con el bloqueo criminal contra PDVSA, PDVSA no puede pagar ninguna factura en ningún lugar de ese mundo occidental. Lo que es peor, y debe saber Venezuela, PDVSA buscó alternativas y pagó 6 millones de euros. Y los 6 millones de euros los bloqueó y se los robó un banco. Y los 6 millones de euros eran para pagar los tratamientos y salvar la vida de venezolanos y de venezolanas de todas las edades. Esa es la verdad que debe saber Venezuela. Avanzamos con las informaciones que nos llevan a Uruguay. Políticas públicas de los últimos años y el crecimiento económico fueron aprovechadas para mejorar la distribución de los ingresos y también para reducir la desigualdad social en ese país. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del país destaca que entre los años 2005 y 2017, el índice Gini, que mide la desigualdad en función de los ingresos, pasó de 0.46% a 0.38%. El organismo agrega que las políticas públicas durante este periodo contribuyeron a mejorar la distribución de esos ingresos, apoyados en las reformas tributarias, sanitarias, del mercado laboral y el desarrollo de planes sociales. Igualmente se destaca el descenso en la pobreza a casi una cuarta parte en los últimos 10 años. Para el subdirector de la Oficina de Planeamiento, Santiago Soto, si se hubiese tenido el mismo crecimiento económico, pero sin mejoras en la distribución, la pobreza hubiera sido mayor y los ingresos de los sectores medios hubiera sido menor. Vamos a Brasil. El índice de desempleo registró una leve mejora en el mes de abril, pero el porcentaje de trabajadores que están agrupados en mano de obra subutilizada sigue en ascenso. Así lo hemos conocido de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. El desempleo formal disminuyó de 12.9% a 12.5% entre abril de 2018 y el mismo mes del presente año 2019. Sin embargo, la mano de obra subutilizada, donde están incluidos, importante decirlo, empleados informales y quienes trabajan menos de lo que desean, alcanzó un récord de 24.9%. Esto quiere decir que la población que está desocupada hasta abril fue de 13.2 millones de personas, entre tanto que los trabajadores en condiciones de informalidad llegaron a un índice de 28.4 millones de personas. Asimismo, en el trimestre culminado en abril de 2019, el número de desalentados alcanzó 4.9 millones de personas. Esto se traduce en esas personas que desistieron de buscar en verdad una ocupación verdadera. Así lo hemos visto, estas son las realidades, son los números que se muestran en el día a día en la economía de nuestros pueblos. Tiempo de una pausa. Al volver estaremos hablando de paraísos fiscales. Será en nuestra lista económica. Buscaremos el análisis de los secretos bancarios, de las evasiones fiscales y también de la fuga de capitales. Lo contamos al volver aquí en Impacto Económico. Acompáñenos.
Poner fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control son parte de los objetivos que de manera consecuente han sido trazados por líderes a nivel global. Pero este fin todavía no ha llegado. Todo indica que no se ha hecho lo suficiente para poder acabar con este secreto bancario que facilita la evasión fiscal, la elusión fiscal y la huida de los capitales, sino que todo está en un proceso de una aparente metamorfosis. Veamos. En el 2009, la cumbre del G20 en Londres abogó por sancionar a los países que no apoyaran la lucha contra la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Los grandes países del mundo se reunieron para activar el freno de emergencia ante la hecatombe financiera mundial. La época del secreto bancario ha llegado a su fin. Fue el rimbombante anuncio del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Acabaremos con las sombras del sistema financiero, defendió por su parte el ex premier británico Gordon Brown. Con el propósito de atemperar los efectos de la crisis internacional, los líderes del mundo decidieron tomar medidas orientadas a fortalecer el marco regulatorio de los sistemas financieros, a penalizar los paraísos fiscales y a arremeter contra el secreto bancario. Una década más tarde parece que ha surgido una nueva era y no precisamente por el fin de la evasión fiscal, sino por las numerosas filtraciones sobre cómo políticos, empresarios y multinacionales ocultan sus beneficios en complejos esquemas societarios en paraísos fiscales cada vez más opacos. Los papeles de Panamá sacudieron en 2016 los propósitos de enmienda de los responsables políticos encargados de que todos paguen su parte del pastel. Pero la realidad es contundente. El dinero que se va a territorios offshores ha crecido un 45% en la misma década en que los dirigentes prometieron taponar la sangría. Según Oxfam, los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros al año por la evasión fiscal. Calcula que con esos ingresos se podría salvar la vida de 6 millones de niños y niñas y escolarizar a otros 124 millones. La filtración de los papeles del paraíso también dio pie a preguntar qué han hecho los responsables políticos mundiales para permitir evoluciones como la de España, donde el dinero que se escapa a paraísos fiscales se cuadruplicó en 2016. Y a pesar de la vasta legislación vigente para poder controlar quién oculta dinero y dónde, los resultados de momento no han podido dar con esta lucha hacia el fraude y la evasión fiscal. Es importante decir que muchos gobiernos han dicho que se ha hecho el esfuerzo, pero los resultados de momento son paupérrimos, así lo han calificado. Según calcula la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, entre un 8 y un 10% de la riqueza financiera mundial está escondida en paraísos fiscales. Habla de 7 billones de euros. En el 2013, el economista francés Gabriel Zucman, en su libro La riqueza oculta de las naciones, aseguraba que la evasión fiscal marcha tranquilamente. Nunca ha habido, de hecho, tanta riqueza en paraísos fiscales como hoy en día. 5 años después, su diagnóstico sigue siendo válido. La acumulación de capital, lejos de la mirada indiscreta de las haciendas nacionales, sigue aumentando con la complicidad de bancos, intermediarios, gestores, abogados y autoridades políticas. El entramado es tan complejo que es casi imposible seguir el rastro del dinero. El patrimonio es difícil de trasladar, pero el capital nunca duerme. Se invierte en los mercados para seguir generando beneficios que escapan de las garras del fisco. Se dedica en la mayoría de las veces a prácticas especulativas, dejando de invertirse en la economía real. Las locomotoras para ocultar y lavar dinero funcionan a toda máquina. Así lo indican los números. Por ejemplo, Irlanda tiene una inversión extranjera directa del 1.474% de su economía, un volumen que solo se explica por las beneficiosas condiciones fiscales que ofrece a las fortunas extranjeras, como revelaron los papeles del paraíso. La prueba de que Irlanda funciona como paraíso fiscal para grandes empresas está también en los 13.000 millones de euros que Bruselas le exigió recuperar por impuestos que el gigante tecnológico estadounidense Apple dejó de pagar en concepto de tributos. En Suiza, pese a que en 2017 se proclamó el fin del secreto bancario, se estima que están depositados casi 2 billones de euros procedentes de fortunas de la Unión Europea. Holanda también ocupa uno de los primeros lugares en un ranking mundial
sobre paraísos fiscales. Este país europeo tiene una de las mayores redes de convenios de doble imposición de la Unión Europea. Un informe elaborado por la sección holandesa de Oxfam asegura que Holanda es líder en facilitar la evasión del impuesto de sociedades que debería pagarse en los estados de todo el mundo. Desde el gobierno neerlandés existen intenciones de bajar el impuesto de sociedades, actualmente en el 25%, para competir con los países del entorno que lo han reducido por debajo del 20% o tienen planes de hacerlo, tales como Reino Unido, Irlanda, Suiza o Bélgica. Y la evasión o elusión fiscal ha ganado protagonismo en la opinión pública en los últimos años. Todo ello derivado por los Panama Papers en 2016 y después le siguieron los Paradise Papers en 2017, que han sido tan solo algunos de los documentos que han lanzado a revelar nombres de personas también de instituciones. Hablemos de personas como Mauricio Macri, Juan Manuel Santos e incluso Sebastián Piñera, también de entidades que se han dedicado a esquivar el pago de los impuestos. Revisemos algunos números que están derivados de esta práctica que para el analista Gabriel Zucman, responsable, entre otros factores, sería la concentración de la riqueza, de la extrema desigualdad que esto está produciendo día a día en nuestras vidas. Veamos. En los últimos 30 años, el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado, alcanzando los casi 78 billones de dólares en 2017. Aún así, la brecha entre ricos y pobres continúa agrandándose. Las fortunas de las personas más adineradas aumentan enormemente, mientras que la escasa riqueza que poseen las personas más pobres disminuye. Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Mientras tanto, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países pobres de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales. Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños y niñas y además contratar a los profesores y profesoras necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas del continente. Para los países en desarrollo supone pérdidas de otros 138.000 millones de dólares anuales. Pese a ello, la inversión mundial hacia paraísos fiscales aumentó 45% entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. Y mientras los más poderosos sigan pagando poco o ningún impuesto, los ciudadanos de a pie se verán obligados a asumir los gastos públicos, de modo que este diseño y estructura de sistemas tributarios merecen especial atención como elementos de resguardo para la equidad, en lo que sería factible mediante el fortalecimiento de tributos cuya carga sea afrontado realmente por quienes más beneficios obtienen. Tiempo de hacer una pausa en nuestro impacto económico. Al regreso, revisamos qué sucede con la tecnología 5G que dice China sobre ese particular. Huawei sigue entre las noticias económicas. Le contamos al volver. Revisamos la información económica en 360. Gigante tecnológico chino Huawei seguirá apostando por su tecnología 5G a pesar de su inclusión en la llamada lista de entidades de Estados Unidos. Aquí les tenemos todos los detalles. Huawei Technologies de China sigue confiando en su programa de producción de 5G a pesar de su inclusión en la llamada lista de entidades de los Estados Unidos. El portavoz del gigante tecnológico chino, Joe Kelly, dijo que la compañía garantiza a sus clientes la ciberseguridad. En términos de seguridad cibernética como inversión, aproximadamente el 3,5% de nuestra inversión total en investigación y desarrollo el año pasado fue de 15.000 millones de dólares. Está dedicada a la investigación y el desarrollo y a garantizar la seguridad de todos. Nuestras tecnologías, la ciberseguridad es la principal prioridad de Huawei. Las preocupaciones de la ciberseguridad nunca serán superadas por ninguna otra preocupación, como en el negocio. Los ingresos, nuestra rentabilidad, es nuestra prioridad número uno. Kelly dijo que era injusto que miles de personas se vieran afectadas por la orden ejecutiva de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La medida prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y si no nombra países o compañías específicas. Es una escalada en la presión que ha venido ejerciendo contra China, lo que allana el camino para una prohibición total de los productos fabricados por Huawei, que no es una compañía tecnológica cualquiera. Ha logrado superar a Apple y está a un paso de convertirse en el líder mundial de telecomunicaciones. La principal organización patronal de Reino Unido llamó a los sindicatos para que estén muy pendientes, sobre todo los candidatos a la sucesión de Theresa May, para descartar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría esta realidad para las empresas y la economía de ese país. Confederación de la Industria Británica, CBI, afirma que los conservadores solo podrán seguir considerándose como el partido de las empresas si el próximo primer ministro logra que Brexit se acompañe de un acuerdo con la Unión Europea que pueda suavizar las consecuencias. Recordemos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha afectado a las compañías británicas. Entre ellas figura la metalúrgica British Steel, segundo fabricante de acero en ese país, que hasta hace muy pocos días se había declarado en quiebra, poniendo en peligro a unas 25.000 personas, sobre todo a sus empleos. Asimismo, la producción de automóviles registraba una caída de 44.5% en abril del presente año. Realidad del Reino Unido ante este divorcio del Brexit. Y Rusia sigue trabajando en la desdolarización de su economía. La presidenta del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, estuvo informando que su país trabaja en una política encaminada a eliminar el dólar del sistema financiero ruso. Asimismo, dijo que Rusia está firmando sus principales socios comerciales, acuerdos con ellos para realizar el pago en monedas nacionales, y reveló que la deuda externa durante un año ha disminuido en 12.4%. 2018, referencia que muestra la entidad financiera, ha dicho que redujo la participación del dólar en la estructura de las reservas a la mitad. Así lo ha dicho, en un 22.7%. Son los números que reflejan estas realidades. Revisamos los indicadores de cómo se ha mantenido durante esta semana, precisamente al cierre. Hoy viernes, ¿qué ha sucedido? Barril del petróleo intermedio de Texas, WTI. ¿Cómo se registraba? 55.56 dólares el barril, pérdida de 1.72%. Barril Brent, referencia europea, también se cotizó durante el cierre de esta semana en 63.96 dólares, pérdida de 1.86%, y el crudo venezolano se ubica en 426.80 yuanes, una leve baja de 18.4 yuanes al cierre de la semana. Así lo hemos visto, así se lo presentamos en nuestra pantalla. Llegamos al final, mucha más información la compartimos en redes sociales, Telesur Impacto Yosvani Telesur, y por supuesto puede enviar sugerencias, comentarios a nuestra dirección de correo electrónico. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana.